Para esta bouche, entonces, de castañas, vamos a comenzar justamente con una de las masas. Va a llevar una masa más húmeda, que va a tener castañas en su interior, y va a llevar una masa crocante. Esta es la masa de castañas o biscuit de castañas. Una masa súper rica, a veces como para comer así directamente en pequeñas porciones, ya sea con una ganache o acompañada con un helado y algunas castañas en almíbar también. ¿Qué es lo que tenemos como ingredientes? Por un lado tenemos huevos separados en yemas y claras. Tenemos puré de castañas en almíbar, harina, mantequilla y azúcar. Entonces, lo que tenemos que hacer en principio es ablandar el puré de castañas. Las castañas en almíbar generalmente pueden venir enteras, pueden venir en trozos o también viene el puré realmente ya hecho. De la manera que las compren, lo que tienen que hacer es procesarlo y si quieren tamizarlo, sobre todo para esta preparación donde estamos trabajando con una masa. La cantidad de puré de castañas es de 300 gramos y las vamos a mezclar con 4 yemas de huevos que son unos 80 gramos. Cada yema pesa unos 20 gramos, entonces son unos 80 gramos. Y vamos a comenzar entonces a unirlos. Saben que los biscuits siempre tienen 2 batidos. Bueno, este es uno de ellos. Y no esperen que monte tanto, pero sí lo vamos a ver que empieza a blanquear, a empalidecer. Generalmente las castañas en almíbar ya tienen un almíbar de vainilla, entonces yo no le agrego esencia de vainilla. Podría quizás una ralladura de limón como para hacerlo más cítrico, pero realmente por el momento no lo necesita. Y después vamos a agregarle 60 gramos de manteca o de mantequilla para terminar de unir. Ahí. Son biscuits que al tener tanta cantidad de un elemento tan húmedo como son las castañas en almíbar, lógicamente el resultado va a ser muy untuoso. Es una preparación densa, pero de un sabor súper rico. Esto ya lo tenemos listo. Entonces, como todo biscuit, va a llevar las claras batidas a nieve. Acá no tengo 4 claras, tengo solamente 2, son 80 gramos. Entonces los vamos a colocar a batir y una vez que lleguen a tener una espuma, le vamos a incorporar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Tenemos 40 gramos, la mitad. Es decir, van a ser unas claras batidas o montadas apenas. Vamos entonces a tamizar la harina que necesitamos para este biscuit, que es muy poquita cantidad. Entonces, las claras ya montaron, bajo un poco la velocidad, las voy a trabar con el azúcar común. Y si se fijan, lleva poca cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos el puré de castañas en almíbar que está hecho con un almíbar. Entonces ya la parte azucarada sobre todo está acá. Esto va a ser solamente para darle aire y las claras solas en sí son muy frágiles, no lo podrían levantar toda esta preparación. Por eso trabamos con un poquitito de azúcar. Vamos a dejar que las claras monten hasta estar bien flexibles y recién ahí ya puedo hacer la mezcla. Bajamos la velocidad, directamente bajamos una parte de claras al batido de castañas. Vamos a integrar harina sin polvo leudante, sin nada, para todo pues muy poquita la cantidad. Y a medida que vayamos integrando esto, vamos a seguir con el resto de las claras. Siempre con una espátula, suavemente, con un movimiento envolvente. Esta preparación, así tal cual está, también podría usarse para hacer petit fours, poniéndolo en moldes de tarteleta o en moldes de siliconas individual, porque al tener tanta humedad realmente se porta súper durante la cocción y después queda un bocadito muy húmedo para consumir. Para la masa voy a buscar mi molde de la heladera.
tenemos una placa con papel manteca enmantecado y la placa es de 30 por 40, pero la preparación no es para toda la placa, si no saldría demasiado delgada. Sacar el papel que tenemos como para hacer que la masa solamente crezca hasta ahí. Vamos a doblar una y dos veces. Y esto lo vamos a llevar entonces a un horno a 180 grados durante aproximadamente unos 15-18 minutos, porque es una masa muy delgadita. A partir de los 12 controlen, y si el dedo no se hunde y la notan firme, ya la podemos retirar y pasar a una rejilla. Así que vamos al horno. Dado que el biscuit de castañas es muy húmedo y después la crema con la cual vamos a unir también es súper untuosa, necesitamos algo de crocante. Entonces vamos a hacer una masa crocante de estilo de un streusel, es decir, sin ligado de huevos, con algunos ingredientes que le van a dar mucho sabor, pero también mucha textura. Entonces, para eso vamos a utilizar 60 gramos de maníes, los maníes bien molidos, podrían ser almendras o avellanas, por supuesto. 50 gramos de manteca o mantequilla que está blanda, vamos a ir mezclando acá, y después tenemos 25 gramos de azúcar fantasía negra, que es este azúcar que tiene toda su melaza por fuera y que le va a dar humedad también al streusel. Vamos a incorporar también otro sabor, que es el del café molido, una cucharadita apenas no es café instantáneo, sino que es el café que utilizan para hacer el café de filtro. La ralladura de media naranja. Entonces ven cuántos aromas hay en el interior de esta porción de masa. Ahí. Y después tenemos un poquitito de bicarbonato de sodio que ponemos ahí, que va a actuar para levantar un poco la masa, y le vamos a poner harina, 50 gramos de harina. Ahí. Y una vez que tenemos todo, estas masas, como tienen tantos ingredientes, muchas veces vale la pena pesar como para hacer varias recetas juntas. Hacemos todas las bases de masa y después las tenemos crudas en el freezer y vamos cocinando a medida que las necesitemos. Ven, al no tener huevo, es algo que queda así, como un granulado bien de streusel. Y lo que vamos a hacer, una vez que lo tenemos listo, es volcarlo dentro del molde y con el revés de una cuchara lo vamos a distribuir hasta que ocupe todo el mismo. Le voy a volver a colocar este marco que sirve como de muralla para que después se cocine bien. Esto va a ir a un horno, 170 grados, 10 minutos aproximadamente, y después lo dejamos enfriar. Como ya tenemos las masas listas, entonces puedo armar la crema para ensamblar un poco todo eso. Justo traigo una crema fría de la heladera, crema de leche. ¿Qué es lo que vamos a armar como crema? Una crema de castañas, para que todo esté a tono. Y para ello tenemos crema pastelera, coñac, castañas en almíbar procesadas, manteca o mantequilla, y después gelatina para trabar un poco la preparación, ya que vamos a ver en el armado que es algo que necesito que se quede por lo menos bien sostenido, para que ese molde, que es alto, después resista. Entonces la crema tiene que estar realmente trabada. Por eso acá tengo yo 7 gramos de gelatina sin sabor con 35 centímetros cúbicos de agua. Como siempre hacemos, hidratamos en el agua fría y después lo voy a colocar sobre un baño de María para que se funda. Por otro lado, vamos a armar la crema
Tenemos acá una pastelera, tenemos unos 200 gramos de crema pastelera. Está fría la crema ya y vamos a homogeneizarla un poco con un batidor para que después no tengamos grumos, porque la pastelera cuando se enfría, cuando dejamos enfriar mucho, muchas veces se pone grumos. A esa pastelera la voy a perfumar con coñac. Puedo utilizar coñac o puedo utilizar algún ron, alguna bebida alcohólica que les guste. Vamos a ponerle 2 cucharadas y esto va a hacer que la crema ablande un poco más. Y ahora vamos a colocarle la gelatina que ya debe estar fundida. Cuando notamos que ya la gelatina está líquida, transparente, entonces vamos a mezclar un poco de esta pastelera y vamos a unir y vamos a volcarlo todo acá. Tenemos que recuperar siempre todos los ingredientes tal cual los pesamos, porque si no después nos falta mercadería y no quedan balanceadas las preparaciones justamente. Vamos a incorporarle manteca o mantequilla, unos 60 gramos. Vamos a colocarlos acá y todo esto lo vamos a unir. Hasta ahora deberíamos tener casi como una crema muselina, ¿no? La pastelera con la mantequilla fundida. Y ahora vienen las castañas, que es justamente el elemento que le va a dar más el carácter a la preparación. Y tenemos 300 gramos de puré de castañas, las castañas en almíbar. Entonces, una vez que tenemos toda nuestra preparación lista, lo que nos falta es unirle la crema a medio punto. Vamos a ir uniendo la preparación, como siempre hacemos, con movimiento envolvente. Una vez que logramos un color homogéneo dentro de la preparación, lógicamente con los puntitos propios de las castañas, y me voy a buscar las masas y otras cosas que lleva el armado, pero antes vamos a ordenar un poco. Todas estas bush o todos esos postres que son clásicos de la Navidad se arman siempre en moldes de media caña. Este es de un material siliconado y tiene la disponibilidad de poder hacerlo liso, tal cual está, pero si yo le quiero dar un efecto, en este caso que es una bush de café, le voy a poner, porque los trae el mismo molde, un tapiz que va a tener exactamente, lógicamente la misma medida, pero si nos fijamos un poco en detalle, el tapiz tiene un relieve que después vamos a ver que se trata de granos de café. Y esos tapices son intercambiables y hay con trenzados, con puntos, con distintos motivos como para poder diversificar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces este tapiz lo vamos a colocar en el interior. Tenemos acá la crema que terminamos de hacer recién. Vamos a colocar un poco de esta crema y vamos a llevarla hacia los bordes con una espátula para tratar de, como justo tenemos un relieve, necesitamos que la preparación realmente entre. Hay que hacerlo a presión, como que vaya bien hacia el interior a presión, porque si no se va a marcar el dibujo, que quede bien impregnado o bien con eso. Vamos a colocar una base más o menos de 1 centímetro de la crema y después lo que voy a hacer es cortar de la masa de ese biscuit de castañas que tengo acá, que es una masa tan húmeda. Vamos a cortar como para hacer un sándwich, podría llamarlo, en el medio. Colocamos esta masa, la hundimos y eso me va a favorecer justamente esparcir la crema para todos lados y tenemos que tratar de que quede lo más derecha posible. Después, o bien podemos
completar y que todo sea con la misma mousse, pero muchas veces es interesante poder encontrar tropezones de distintos productos y que no sean los clásicos de la propia crema. Entonces lo que podemos hacer es colocar un poco de crema chantilly, unas castañas en almíbar y una mermelada de naranjas, de las mermeladas que tienen los trocitos justamente de cáscaras, porque entonces uno tiene algo más como para morder. Entonces acá ponemos un poco de la mermelada. Los sabores quizás nos resulten muy de invierno, pero la mayoría de las bûches de Noël están armadas con un sentido europeo de la pastelería, y la Navidad en Europa es casi siempre con frío, con nieve, pero no obstante nadie nos impide de hacerlas para una buena mesa dulce en invierno o para disfrutar como un postre de familia. Ahí tenemos entonces algunas cascaritas de naranja y acá vamos a poner algunos trocitos de castañas. La idea es que no se vayan hacia las paredes, porque si no después es difícil desmoldar toda esta preparación. Así que tenemos acá. Lista esta parte, entonces vamos a colocar la segunda masa. Vamos a incluirla bien y todo eso va a ir levantando la crema de a poco. Vamos a cubrir con un poco más de la crema de castañas. Vamos de a poco yendo hacia el tapiz, porque no se olviden que todavía falta la parte crocante. Con esta masa de naranjas, café crocante, y no nos tiene que quedar ningún huequito. Se imagina que todo este conjunto de esta bûche de Noël o esta bûche de castañas y de café necesita, para desmoldarse, estar súper congelada. Entonces todo esto yo lo tengo que llevar al freezer muchas horas hasta poder desmoldarlo. Después, para desmoldarlo, van a ver que es súper simple, pero también de estos moldes existen algunos descartables donde yo puedo congelarlos, porque hasta 2 o 3 meses la bûche así armada podría mantenerse perfectamente y yo poder planificar mi producción. Así que ordeno un poco y la voy a llevar al freezer para después poder desmoldarla. Entonces voy a traer la bûche ya bien fría, frisada realmente de congelador, para desmoldarla antes del acabado final. Entonces vamos a sacarla como si estuviésemos sacando un comprimido de un medicamento. Y después tenemos que retirar el tapiz, que era el que le daba justamente ese diseño. Entonces lo vamos a despegar bien de los bordes y ustedes van a ver aparecer, como por arte de magia, los granitos de café en la bûche ya formada. Rápidamente le puedo tirar un glaseado transparente o, como yo realmente voy a hacer, voy a preparar una pintura para que quede como un terciopelo, y lo que tengo es una mezcla para pulverizarla por encima y crear un efecto de terciopelo, hecha con partes iguales de manteca de cacao y de chocolate con leche. Esos ingredientes yo los tengo que fundir por separado, unir y después tamizar, porque como tienen que pasar por una de estas pistolas pulverizadoras, entonces tienen que estar realmente sin ningún tipo de grumitos ni de nada, porque si no después me va a costar mucho hacerlo. Entonces, sobre la torta bien congelada, lo que vamos a hacer es tratar de pasarle este velo de chocolate. Una vez que tenemos una fina capa de terciopelo
de este chocolate con leche. Ya la podemos conservar en la heladera y decorar con las virutas de chocolate con leche o chocolate negro, y ya listo para estar en la heladera hasta el momento de consumirla. No tenemos que poner una capa demasiado gruesa porque se va a separar, ni tampoco demasiado fina porque va a transpirar mucho. Para hacer la decoración de chocolate en rama con leche o semi-amargo, tengo chocolate cobertura previamente templado y a unos 32 grados. Vamos a distribuir sobre una mesada de mármol o una mesada ligeramente fría en forma muy delgada hasta que el chocolate empiece a tomar. Y después vamos a ir retirando el chocolate, haciendo de stop con nuestros dedos para que se formen justamente esas figuras. Ya tenemos nuestra bûche de café y de castañas lista sobre la mesa. La bûche siempre es de una mesa festiva, por eso nosotros le hicimos ese terciopelo de chocolate con leche, le pusimos el chocolate en rama, 2 chocolates en las puntas y después muchas hojitas de oro como si fueran escamitas, porque generalmente es de una mesa realmente o de Nochebuena o de Navidad o de alguna festividad muy importante. Si bien esa bûche parece súper compleja de hacer y tiene su nivel de detalle, lo que tienen que rescatar son las preparaciones en sí. La crema de castañas, el biscuit, el streusel, y quizás lo puedan combinar en algún recipiente que ustedes tengan en su casa, en compoteras, en copitas, y no perderse, disfrutar de estos sabores pensando en que les va a dar mucho trabajo, porque lo importante es cocinar rico, hacerlo con amor y utilizar ingredientes genuinos y buenos para que después las cosas tengan el mejor sabor que nosotros podemos obtener. Así que seguimos cocinando rico en la próxima.